Bien, antes de que veas este vídeo, te recomiendo que hayas visto primero el vídeo de los delegados de personal, porque tienen muchas coincidencias y todo aquello que coincida en este vídeo lo voy a tratar más de pasada. En primer lugar, tenemos los derechos, competencias y facultades que tienen los miembros del comité de empresa, que son las mismas que las que tienen los delegados de personal. También coinciden en que las elecciones van por cada centro de trabajo de la empresa, estando prohibidas unas macroselecciones a nivel empresarial, que abarquen la totalidad de los centros de trabajo. En este caso, vamos a imaginar que la plantilla tiene 60 trabajadores, ya no tiene 40 como en el vídeo de los delegados de personal. Y lo que vemos es que en un centro de trabajo con 60 trabajadores, lo que nos dice la tabla es que hay que elegir a 5 miembros del comité de empresa y que 2 de estos 5 serán delegados de prevención. Del mismo modo que a partir de 50 trabajadores aparece la figura del comité de empresa, también aparece la figura del comité de seguridad y salud, que vemos que en este caso es de 4 miembros. Pero claro, solo hay 2 delegados de prevención, pues las 2 personas que faltan son o la propia empresa o representantes de esta. Y vemos que el comité de seguridad y salud siempre es un órgano paritario, que hay el mismo número de delegados de prevención que de representantes de la empresa. Imaginemos que de estos 60 trabajadores hay 11 trabajadores que están afiliados a un determinado sindicato. Después hay 5 trabajadores que están afiliados a otro sindicato y por último hay 7 trabajadores que están afiliados a otro sindicato. De los afiliados al primer sindicato se van a presentar los 5 miembros al comité de empresa. De los afiliados al segundo sindicato se van a presentar los 5 y de los afiliados al tercer sindicato se van a presentar 5 también. En las elecciones a comité de empresa solo se pueden presentar el mismo número de miembros que miembros a elegir. Hemos visto en la tabla que toca elegir a 5 miembros del comité de empresa, pues de cada sindicato se tienen que presentar mínimo 5. Aquí ya no pasa como en las elecciones a delegado de personal, que se puede presentar menos porque juntamente con los del otro sindicato haremos 3, sino que aquí no podría haber una lista con 4 personas o 3. Bien, pues aquí vemos los candidatos, los afiliados y el resto de trabajadores. Al igual que en el ejemplo del vídeo de los delegados de personal, también puede haber una candidatura libre de trabajadores que no estén afiliados a ningún sindicato, que también deben ser mínimo 5, pero siempre y cuando tengan el apoyo de 3 veces el número de puestos a elegir. Lo mismo que en el vídeo anterior, para ser elegible necesitas ser mayor de edad y tener 6 meses mínimo de antigüedad en la empresa, y para poder votar necesitas tener mínimo 16 años y tener un mínimo de 1 mes de antigüedad en la empresa. Bien, pues aquí tenemos ya a nuestros candidatos, 5 por cada sindicato. No hemos puesto la candidatura de los trabajadores independientes porque, como ya os he dicho en el vídeo anterior, es una fórmula que no se suele hacer, porque un trabajador está para lo suyo y lo que hace es consultar con los profesionales del sindicato sobre un despido, un contrato, etc. No para estar aprendiendo y buscando la última legislación y hacer de abogado sin ser. Bien, primera diferencia con los delegados de personal. Cuando hay elecciones a delegados de personal, los trabajadores votan en un único colegio electoral. Sin embargo, cuando las elecciones son a miembros del comité de empresa, la plantilla se divide en técnicos y administrativos y especialistas y no cualificados. Y esto siempre es así. Vamos a suponer que de técnicos y administrativos hay 36 trabajadores y de especialistas y no cualificados hay 24. Entonces lo que se hace es que esta cantidad se multiplica por el número de miembros a elegir, es decir, por 5, y se divide entre el total de la plantilla, que son 60. Y aquí nos da la proporcionalidad de los miembros a elegir. En el colegio de técnicos administrativos, como hay 36 trabajadores, elegirán a 3 miembros del comité de empresa, y en el colegio de especialistas y no cualificados, como son menos, como son 24 trabajadores,
elegirán a 2 miembros del comité de empresa. Y lo que vemos es que 3 más 2 pues hacen los 5 miembros. Por lo tanto, lo que vemos es que las candidaturas se van a dividir. Vemos que hay los 3 sindicatos con los 3 candidatos de cada sindicato por un lado, por un colegio, el de técnicos y administrativos, y vemos que hay los 3 sindicatos con los 2 candidatos en el colegio de especialistas y no cualificados, con sus respectivas plantillas, 36 por un lado y 24 por el otro, y votarán en colegios separados. Bien, al igual que en el vídeo de los delegados de personal, ¿quién puede promover estas elecciones? Pues en primer lugar, los sindicatos más representativos, que son aquellos que tienen más del 10% de todos los delegados de personal y miembros del comité de empresa en todo el territorio nacional, que estos son Comisiones Obreras y UGT, y a nivel autonómico el 15%. En segundo lugar, pueden promover las elecciones aquel sindicato que cuente con mínimo el 10% de los miembros del comité de empresa. Vamos a suponer que en este centro de trabajo anteriormente ya había un comité de empresa con esta fórmula. Entonces basta que un miembro del comité lo pida porque supera el 10%, porque el 10% de 5 miembros es 0,5 y como es 1, pues ya supera ese 0,5. Y en tercer lugar, también podría promover estas elecciones por acuerdo mayoritario de los trabajadores, que si son 60, pues la mitad es 30 y 30, pero en empate, pues mínimo 31 trabajadores votando a favor de que se convoquen unas elecciones. Volvamos a nuestro panorama de elecciones. Tenemos los 3 sindicatos, los 3 candidatos en un colegio de cada sindicato, los 2 candidatos en otro colegio de cada sindicato, y los trabajadores divididos según el colegio electoral que les pertoca. Entonces lo que vemos es que habrán 2 mesas electorales. El presidente de cada mesa electoral será el trabajador con más antigüedad de cada colegio electoral. Después vendrá el primer vocal, que es el trabajador de más edad de cada colegio electoral, y después el segundo vocal, que también será secretario, que será el trabajador de menor edad de cada colegio electoral. Remarcar que está rotundamente prohibido que los candidatos sean miembros de la mesa electoral. Bien, ¿quién puede votar? Pues pueden votar todos los trabajadores de cada colegio electoral, los miembros de la mesa y los propios candidatos, que lo más normal es que se voten a sí mismos. Entonces, las papeletas, a diferencia del vídeo anterior de delegados de personal, que eran listas abiertas, el trabajador elegía con crucecitas quién quiere que sea su delegado, aquí son listas cerradas. Has de elegir una, no puedes hacer cruces. Son como las listas a partidos políticos. Y vemos que la papeleta tendrá que especificar de qué colegio electoral es, y vemos que como en el colegio electoral 1 de técnicos y administrativos solo se eligen a 3 candidatos, pues hay los 3 candidatos de cada sindicato. Y en el colegio 2, pues hay 2 miembros a elegir de cada sindicato. Bien, se ha terminado la jornada y es la hora de hacer el recuento. Vemos que habrá el recuento del colegio 1 y el recuento del colegio 2. Y se pondrá de cada uno el sindicato, el número de votos y una fórmula para obtener el tanto por ciento. Lo que vemos es que estamos poniendo ahora mismo los 3 sindicatos. El número de votos que ha sacado cada sindicato en cada colegio electoral. Lo que hacemos es multiplicar el número de votos por 100 y lo dividimos entre el total de la plantilla de cada colegio electoral. En el colegio 1 eran 36 y en el colegio 2 eran 24. Y con eso obtenemos el porcentaje que ha sacado de votos cada sindicato. Bien, cuadramos la plantilla y vemos que el total de votos del colegio 1 y del colegio 2 cuadra con la plantilla. Del colegio 1 eran 36 personas y en el colegio 2 eran 24, y que la suma de todos los porcentajes llega al 100%. Si esto nos da así, es que el ejercicio está bien hecho. Eso sí, esta fase es eliminatoria y aquellos sindicatos que no han llegado al 5% no pasan a la siguiente fase, quedan eliminados. En este caso, en el colegio 1 será el sindicato de color verde el que quede eliminado y en el colegio 2 el sindicato de color azul. Por lo tanto, vemos que los candidatos de color verde del colegio 1, esa intensidad del color de candidato pasa a ser el de afiliado, vemos que el verde ha bajado la intensidad, y en el colegio 2 pasa lo mismo con los candidatos de color azul.
Entonces, estos candidatos que han obtenido el 5% de los votos, pues con los demás trabajadores vuelves a la plantilla, eliminado. Bustamante no ha apretado el botón para girarse. ¿Y quiénes quedan? Pues queda el resto de candidatos, que sí que han obtenido el mínimo del 5% de los votos. Bien, vamos con la fórmula número 2. Colegio 1, técnicos administrativos, colegio 2, especialistas y no cualificados. Aquí lo que haremos, en primer lugar, es obtener un cociente, que consiste en dividir el número total de votos obtenidos entre los miembros a elegir de cada colegio electoral. ¿Cuántos votos había en el colegio 1? Pues 36, la totalidad de la plantilla, dividido entre ¿cuántos miembros hay que elegir en el colegio 1? 3. Pues esto da un cociente de 12. En el colegio 2 hacemos lo mismo. ¿Cuántos votos hay en total? 24. Dividido entre ¿cuántos miembros hay que elegir? 2. Pues también da un cociente de 12. Y ahora lo que vemos es que en primer lugar vamos a poner el sindicato. Vemos que en el colegio 1 ya no hay el sindicato de color verde porque ha quedado eliminado, y en el colegio 2 ya no hay el sindicato de color azul porque ha quedado también eliminado. Ponemos los votos obtenidos de cada sindicato, que esto lo pillamos de la tabla anterior, ponemos el cociente, dividimos el número de votos de cada sindicato entre el cociente, apuntamos el resultado y redondeamos por aritmética. En el colegio 1 el sindicato de color rojo pues es 2, ya tiene 2 miembros del comité de empresa. El sindicato de color azul da 0,92, como supera el 0,5 le damos 1, y en el colegio 2 el sindicato de color rojo da 1,25, pero como no supera el 1,5 se queda en 1, y el sindicato de color verde da 0,67, pero como sobrepasa del 0,5 también tendrá 1. Bien, pues el total del colegio 1 son 2 miembros del comité del sindicato de color rojo y 1 de color azul, que ya tenemos los 3. Y en el colegio 2 tenemos un miembro del sindicato de color rojo y un miembro del sindicato de color verde, que ya tenemos los 2 miembros del colegio electoral 2. Y ahora si hacemos los 3 miembros del colegio 1 más los 2 miembros del colegio 2, pues saldrán los 5 miembros del comité de empresa. Vemos que la intensidad del color rojo, azul y verde de algunos candidatos desaparece y que vuelven a ser simples afiliados. ¿Quién se queda fuera? Pues los últimos que iban en la lista. Se quedarán los primeros por orden de lista. Y lo que vemos es que del colegio 1 se quedan los 2 del sindicato rojo y 1 del sindicato azul, y del otro colegio se queda 1 del sindicato rojo y 1 del sindicato verde. Los últimos de la lista vuelven a la plantilla con los demás trabajadores y ya se quedan los ganadores. 3 de un lado, 2 del otro. Los miembros de la mesa vuelven a la plantilla con los demás trabajadores y ya tenemos el comité de empresa constituido. La plantilla que estaba dividida en colegios electorales ya se puede volver a juntar porque es la plantilla de un mismo centro de trabajo, y el comité de empresa debe decidir quién es el presidente y quién es el secretario. Y tendrán que elegir entre ellos cuáles de ellos dos son los delegados de prevención. Que vamos a poner el caso que han decidido que sea un miembro del sindicato verde y otro miembro del sindicato rojo. Delegado 1 y delegado 2. Al igual que en el video anterior, remarcar que no es que se dediquen solamente a ser delegados de prevención, sino que combinan las funciones de miembro del comité de empresa con las de delegado de prevención, y los otros serán solamente miembros del comité de empresa. Como estamos en comité de empresa, también aparece comité de seguridad y salud, y el resto de miembros para llegar a 4 los pone es o la misma empresa o representantes puestos por esta, que son 2 o más, y entre estos constituyen el comité de seguridad y salud. Sobre las competencias y facultades de los delegados de prevención ya lo hemos visto en el video anterior, pero lo que no hemos visto es qué competencias tiene el comité de seguridad y salud, porque en el vídeo de delegados de personal no hay comité de seguridad y salud. Entonces lo vamos a explicar en este vídeo. Bueno, se reunirá trimestralmente cuando lo solicite uno de sus representantes y participa en la elaboración, práctica y evaluación de los planes de prevención de riesgos laborales, proponen iniciativas, conocer cómo está la situación en materia de prevención de riesgos laborales y hacer las visitas oportunas,
conocer los documentos que sean necesarios, conocer los daños de los trabajadores que hayan podido sufrir y conocer e informar a los demás trabajadores sobre la memoria que hace anualmente los servicios de prevención de riesgos laborales. Son las garantías de los miembros del comité de empresa, ya lo hemos visto en el vídeo de delegados de personal, que son las mismas. Lo que pasa es que si cada delegado de personal tenía como máximo 15 horas mensuales de crédito horario, porque nunca llegan a sobrepasar los 100 trabajadores porque se quedan en 49, vemos que los miembros del comité de empresa pueden llegar a tener hasta 40 horas mensuales si el centro de trabajo es muy grande. Y por último, la duración del mandato es exactamente igual que en el vídeo de los delegados de personal. 4 años, o si hay un tercio de los trabajadores que decide convocar una asamblea de revocación, pues se puede hacer. Y luego tienen que tener la mayoría absoluta de los miembros mediante sufragio personal, libre y secreto.